Hola, vamos a resolver este ejercicio donde hacemos uso de la primera ley de Newton, el cual establece lo siguiente. Nos dice que tenemos un objeto de masa m, el cual está sostenido por tres cuerdas como las que se muestran en la figura. Cada una de estas cuerdas ejercerá una determinada tensión. A esta la llamamos la tensión 1, a esta la llamamos la tensión 2 y a esta la llamamos la tensión 3. Lo que nos piden en el ejercicio es demostrar que la tensión 1 va a venir dada por mg coseno de tita 2 entre el seno de tita 1 más tita 2. Entonces, recordemos que cuando un sistema está en equilibrio, como sucede en este caso, la fuerza resultante que actúa sobre dicho sistema debe ser igual a cero. Eso es lo que establece la primera ley de Newton. Escribámoslo acá. Cuando la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo sea igual a cero, vamos a poder afirmar que ese cuerpo o ese sistema se encuentra en equilibrio. Y debemos recordar que hay dos posibles casos de equilibrio. Un posible caso es que el cuerpo se encuentre en reposo y otra posibilidad es que el cuerpo se esté moviendo, pero con una velocidad constante. Entonces, en este caso particular, el sistema se encuentra en reposo, por lo tanto está en equilibrio, por lo tanto la fuerza neta que actúa sobre dicho sistema debe ser igual a cero. Entonces vemos que tenemos un objeto de masa m y lo primero que haremos será un diagrama de fuerzas que actúan sobre ese objeto de masa m. Representamos en un sistema de referencia las fuerzas que están actuando sobre ese objeto. Vemos que hacia arriba está actuando la tensión 3, ¿bien? Que hacia abajo estaría actuando la fuerza peso, la cual sabemos que es igual a masa por gravedad. No hay ninguna fuerza en el eje de las x, por lo tanto lo que nos quedará será que la sumatoria de las fuerzas que actúan en el eje de las y será la tensión 3 positiva puesto que apunta hacia arriba, menos el peso mg negativo puesto que apunta hacia abajo. Eso debe ser igual a cero. Y de una vez determinamos que la tensión 3 va a ser igual a mg. Entonces, de ahora en adelante, cuando en el problema aparezca la tensión 3, puede ser sustituida por mg. Y esa será la primera ecuación de nuestro problema. Ahora, si observamos el punto P, donde están actuando las tensiones T1, T2 y T3, podemos hacer un diagrama de fuerzas en ese punto también. Diagrama de fuerzas o un diagrama de cuerpo libre de dicho punto. Entonces, representamos las fuerzas que están actuando sobre él. Vemos que la tensión 1 está en el segundo cuadrante, la tensión 2 queda en el primer cuadrante y la tensión 3, que ya sabemos que es igual a mg, queda apuntando en la dirección negativa del eje de las y. Ahora, no sabemos cuál es el ángulo que va a formar la tensión 1 y no sabemos cuál es el ángulo que va a formar la tensión 2. Para eso veamos la figura original, ¿sí? Si notamos, en este caso, si proyectamos acá una recta, vemos que este ángulo θ 2 va a ser igual a este ángulo, ¿sí? Puesto que son ángulos opuestos. La otra forma de verlo sería con ángulos complementarios. Podríamos decir que acá se forma un triángulo rectángulo, por lo tanto sabemos que este ángulo es 90. Por lo tanto, si este ángulo es θ 2, este sería 90 menos θ 2 y por lo tanto este sería θ 2, ¿bien? Y el mismo razonamiento se aplica para el ángulo que forma la tensión 1, siendo este entonces el ángulo θ 1. Bueno, representamos eso en nuestro diagrama y nos queda que este ángulo va a ser θ 1 y que este ángulo va a ser θ 2. Aplicando la sumatoria de fuerzas nos va a quedar que la sumatoria de fuerzas que están en el eje de las x sería, vemos que la tensión 2 tiene una componente x positiva porque apunta hacia la derecha y que tiene una componente y positiva. Vemos que la tensión 1 tiene una componente x negativa puesto que apunta hacia la izquierda y tiene una componente y positiva. Entonces, haciendo la sumatoria de las fuerzas que están en el eje de las x, nos va a quedar componente x de la tensión 2 menos componente x de la tensión 1 debe ser igual a 0. Por trigonometría, notamos que esas componentes x son los catetos adyacentes de esos triángulos. Por lo tanto, nos va a quedar que va a ser tensión 2 por el coseno de θ 2 menos tensión 1 por el coseno de θ 1. Eso debe ser igual a 0. ¿Ok? Lo que podemos hacer de esta ecuación es despejar y nos va a quedar que tensión 2 por el coseno de θ 2 va a ser igual a tensión 1 por el coseno de θ 1. Bien,
Y de ahí podemos despejar, por ejemplo, a la tensión 2 y decir que es igual a la tensión 1 por el coseno de tita 1 entre el coseno de tita 2. Y de ahora en adelante, donde aparezca la tensión 2, podemos sustituir T1 coseno de tita 1 entre coseno de tita 2, porque es lo que nos quedó al despejar la tensión 2 de la ecuación de la sumatoria de fuerzas que están presentes en el eje de las X. Vámonos ahora a la sumatoria de fuerzas que están en el eje de las Y. En el eje de las Y, si observamos el diagrama, vemos que las fuerzas que están actuando son las componentes Y de las tensiones 1 y 2, positivas ambas porque apuntan hacia arriba, sería T1Y más T2Y, y hacia abajo estaría apuntando la tensión 3, que como demostramos era igual al peso, menos mg, y eso iba a ser igual a 0. Por trigonometría notamos que las componentes y de la tensión 1 y de la tensión 2 son los catetos opuestos de esos triángulos. Por lo tanto, lo que nos va a quedar va a ser T1 por el seno de tita 1 más T2 por el seno de tita 2, y si pasamos a mg al otro lado, nos queda igual a mg. Recordemos que T2 era igual, habíamos obtenido acá, que era igual a T1 coseno de tita 1 entre coseno de tita 2. Por lo tanto, en la nueva ecuación donde aparece T2 podemos sustituir eso. Y lo que nos va a quedar va a ser T1 por el seno de tita 1 más T2, que sabemos que va a ser igual a T1 por el coseno de tita 1 entre el coseno de tita 2 multiplicado por el seno de tita 2. Eso va a ser igual a mg. Bien, entonces como queremos despejar a T1, sacamos a T1 como un factor común, nos va quedando acá entonces seno de tita 1 más seno de tita 2 por coseno de tita 1 entre coseno de tita 2. Eso va a ser igual a mg. Lo que vamos a hacer ahora es resolver la suma de fracciones que nos queda dentro del corchete, y en este caso nos queda T1 que multiplica a seno de tita 1 por coseno de tita 2 más seno de tita 2 por coseno de tita 1, eso dividido entre coseno de tita 2. Y todo esto va a ser igual a mg. Ahora despejamos. Lo que hacemos es que pasamos la fracción invertida y queda T1 solo. Nos va quedando que T1 va a ser igual a mg multiplicado por el coseno de tita 2 entre el seno de tita 1 por el coseno de tita 2 más el seno de tita 2 por el coseno de tita 1. Bien. Ahora, esa no es la expresión que aparece originalmente. En el numerador sí son iguales. En ambas expresiones aparece mg coseno de tita 2. Pero vemos que el denominador está diferente. Pero debemos recordar que hay una identidad trigonométrica, que es la siguiente. Recordemos que seno de a más b, eso es igual a seno de a por coseno de b más seno de b por coseno de a. ¿Correcto? Si en lugar de tener a y b tenemos tita 1 y tita 2, bueno, nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar que seno de tita 1 más tita 2 va a ser igual a seno de tita 1 por coseno de tita 2 más seno de tita 2 por coseno de tita 1, que es exactamente lo que tenemos en el denominador de la fracción. Por lo tanto, lo que nos va a quedar entonces es que la tensión 1 va a ser igual a mg entre seno de tita 1 más tita 2. Y allí habríamos encontrado el resultado, habíamos alcanzado el resultado que nos están pidiendo en el ejercicio, que era demostrar que la tensión 1 era igual a esto. Bueno, espero que les haya quedado claro. Los invito a que visiten el resto de mis videos y será hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto.